¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bien. ¿Ya rindieron micropato? No. ¿Todavía no? Yo. ¿El 2? ¿El 2? Bueno. El chúpano. Bueno, vamos a ver entonces la última clase que nos queda, ¿sí? Del teórico. El tema que nos queda para ver es el síndrome piramidal y el síndrome extrapiramidal. ¿Bien? Cada uno de ellos, como siempre, la definición, la fisiopatología, así como los clasificamos, ya de ahí todas las clínicas que nos puede presentar cada uno de ellos. ¿Bien? Vamos a empezar con el piramidal. ¿Qué sabíamos del piramidal? Esto lo vieron ustedes ya el año pasado con fisio, ¿sí? Es este tipo de síndrome ocasionado por cualquier lesión que afecte este haz piramidal. ¿Bien? Obviamente en cualquier punto de su recorrido, el cual también lo podemos llamar de tipo piramidalismo, o síndrome de motoneurona superior, o el síndrome de la primera neurona. ¿Bien? En estos casos se dice, como podemos leer acá, que estas denominaciones son erradas, ya que incluía a diferentes haces, como el rubro espinal, el retículo espinal, el vestíbulo espinal y el tecto espinal, que en realidad todos estos tipos de vías, ¿sí?, hablaban más de vías que no pasaban por el haz piramidal, ¿sí?, eran como más extrapiramidales. ¿Sí? Es por eso que por ahí el síndrome piramidalismo, motoneurona superior, de primera neurona, se encuentra un poco más errado de la realidad, por englobar este tipo de haces que en realidad no forman parte de las de piramidal. ¿Bien? Tenemos diferentes causas que nos pueden llevar a un síndrome piramidal. Recuerden que puede ser un ACV, como habíamos visto en unas clases previas. ¿Bien? Pueden ser de causas congénitas, como las hemiplejías cerebrales de tipo infantil, o de tipo adquiridas como un TEC, ¿sí?, un traumatismo encefalocraniano, por lesiones vasculares como hemorragias, un ACV hemorrágico. ¿Bien? Isquemias, por trombosis, por embolias, puede ser por lesiones de tipo compresivas como tumores, edema, hipertensión endocraniana. Bien, todos estos nos pueden llevar a un síndrome piramidal por afección en cualquier punto de su recorrido de este. Tenemos acá, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a hablar después más en profundidad de cada una de ellas, que lo que vemos son los signos negativos y positivos. Bien, los signos positivos en realidad lo que está hablando es la presencia más fuerte de esa clínica que va a tener un paciente con piramidalismo, ¿sí?, con un síndrome piramidal en realidad. ¿Bien? Dentro de los signos positivos tenemos a la espasticidad, una hiperreflexia osteotendinosa profunda, un clonus, una cinesinesia y un signo de Babin. Cada uno de ellos lo vamos a ir hablando mejor a medida que veamos las diapositivas y por ende las clases. ¿Bien? Y dentro de los signos negativos, bien, quiere decir que están presentes, bien, pero la clínica más fuerte van a ser los positivos. Bien. Dentro de los negativos tenemos a la debilidad o la paresia, la arreflexia superficial o cutonimucosa, pérdida de la destreza y una atrofia leve por desuso, obviamente, de ese miembro en particular, en que se vio afectado ese haz piramidal. Dentro de los trastornos de motilidad, según el sitio de la lesión, va a ocasionar todos estos, que ya lo habíamos visto dentro de las primeras clases de neuro, ¿sí? A las cuadriplegias o cuadriparesias, hemiplejías o hemiparesias, paraplejías o parasparesias, monoplejías o monoparesias. ¿Qué era cuadriplejía o cuadriparesia? Cuando tiene desplazamientos. ¿Es cuando? Parálisis o plejía de los 4 miembros. Bien. No puede hacer movimiento o incapacidad o dificultad de hacer movimiento en las manos y pies. Bien, perfecto. Redondeemos un poco, no está mal, ¿sí? El término que sea plejía, que está hablando directamente, no puede hacer movimientos, y parecias es la debilidad, ¿sí? Está perfecto igual lo que dijiste, ¿sí? Es como que tiene esa imposibilidad de hacer el movimiento, pero lo puede hacer muy levemente. ¿Bien? La plejía directamente no puede hacer ese movimiento. El hecho de que tenga el cuadri, como antes, es de los miembros, tanto superiores como inferiores. ¿Bien? Hemi, ¿de qué hace referencia? Bien, un hemicuerpo, derecho o izquierdo. Para Miembros inferiores. bien, se hace referencia más que nada a los miembros inferiores, ¿sí? Porque está hablando de miembros homólogos. ¿Bien? ¿Y mono? Uno de los miembros. Bien, de un solo miembro. Superior derecho izquierdo, inferior derecho izquierdo, respectivamente, se evaluará a ustedes. ¿Bien? ¿Cómo evaluaban esto? ¿Qué evalúan con esto? ¿Qué evalúa? ¿Cómo evalúan esto?
¿Se evaluado con reflejo? No solamente con reflejos, ¿qué es lo que ustedes le podían hacer a su paciente? Mingazzini y Bien, bien, Mingazzini, miembros superiores e inferiores, y Barré, que es para miembros inferiores nada más. Bien. Evaluamos entonces la fuerza muscular para determinar entonces si tenía la paresia o la plejía. Bien. Perfecto. ¿Cómo le decían al paciente el Mingazzini superior? ¿Qué tenía que hacer? Unámonos para arriba. Bien, ojos cerrados, Sí. Y los brazos, entonces, extensión completa. Bien. Algunos les dicen palmas para arriba, palmas para abajo. Lo más común y lo más cómodo sería palmas para abajo. Bien. el libro dice que para abajo sería el Barré y para arriba sería el Mingazzini. No, que en realidad el Mingazzini es solamente para miembros superiores. El Barré no tiene para miembros superiores. Sería más típico para miembros inferiores el Barré. Sí, yo sé lo que es el libro, lo leí Y también. la clase práctica, por ejemplo, Peruso le dijo que sería Barré. Dependiendo si es palmas, Sí, así, Barré. para abajo. Sí. Ah, pues barrer del barrer. Sí. También como que hizo la referencia. Sí, sí. Está bien. Pero sería eso lo que les dijo. Yo como no estoy al tanto de los O prácticos, sea, no me sé. dijo que cuando hay un tipo de pronación, en Mingazzini, por ejemplo, sería un Barré. Como cuando pasa Sí. de palmas para arriba hacia Sí, para abajo. hace una leve pronación Bien. y haciendo Está bien. Oh, está bien. Sí, sí, o sea, pasa que el libro dice muchas cosas y a su vez también es la práctica lo que puede pasar. ¿Sí? Sí está esto de palmas para arriba, palmas para abajo, si es Mingazzini o si es Barré, ¿sí? Pero típicamente Barré se hace más para miembros inferiores, ¿sí? Pero se puede hacer para miembros superiores también, ¿sí? Mingazzini en realidad sería con los miembros, las palmas hacia abajo, también como está esquematizado, ¿sí? En el libro. Fíjense que en el libro esquematiza de la misma manera, con las palmas hacia abajo. ¿Y qué evaluaban con eso? ¿Qué pasaba con ese miembro? ¿Qué tenían que ver de ese miembro? Y hay que mantener. Bien, la idea es que en un tiempo prudente, ¿sí? Eso lo evaluarán ustedes y cómo vaya el paciente, si no hay un tiempo en particular que se decida, ver si hace un leve descenso unilateral o bilateral en caso de hacerse de una forma rápida. Si ya enseguida poniendo los brazos en extensión bajan, ya eso me estaría hablando de una pareja. Si ya después de varios tiempos, varios minutos, ahí empieza recién a descender y caen bruscamente, ya estaríamos hablando de qué cosa. Que pasó bastante tiempo, varios minutos en la misma posición. Cansancio, ¿sí? Debilidad. Bien, perfecto. Está perfecto. Bien. Entonces, hemiplejías, decíamos que era esa pérdida de la motilidad voluntaria total, ¿sí? Al hablar de plejía, o parcial si hablamos de paresia, ¿bien? De la mitad de un cuerpo, pudiendo ser súbita o progresiva o gradual, ¿bien? En estos casos, hablando del síndrome piramidal, tenemos tres tipos de clínica de la hemiplegia. Tenemos la hemiplegia del paciente en coma, la hemiplegia de tipo flácida y la hemiplegia de tipo espástica. ¿Bien? Cada una de ellas son las siguientes. Dentro de la hemiplegia del paciente en coma podemos reconocer diferentes cosas dependiendo qué estemos evaluando en particular. En cabeza, en miembros y en tronco. ¿Bien? En cabeza vamos a tener algo lo que se llama la fascia asimétrica. ¿Bien? Lo que tiene es una mayor amplitud de ese lado paralizado, ¿sí? Con elevación de las mejillas en las expiraciones, ¿bien? A expensas de una parálisis de los músculos, ¿cuáles? El bucinador de ese lado en particular, ¿bien? Que se llama el signo del fumador de pipa. ¿Se acuerdan cuando vimos las fascias que habíamos hablado de una en particular? Bueno, sería esta misma, la fascia tipo asimétrica, el fumador de pipa. ¿Qué más tiene? Una desviación conjugada de la cabeza y los ojos hacia el lado de la lesión. Miosis del lado paralizado por un Claude-Bernard-Horner, que acá tenemos entre paréntesis la triada típica de un Claude-Bernard-Horner, que es la tosis, la miosis y la enoftalmia. Puede tener ausencia del reflejo córneo-palpebral de ese lado paralizado por compromiso del nervio facial, a lo que le llamamos signo de Miller. ¿Bien? ¿Ustedes ya vieron reflejos? Bueno, ¿cómo hacían el reflejo córneo-palpebral? ¿Qué le hacían? Este no. No, no es este. Córneo palpebral.
Yo les digo córneo, ¿a qué hacen referencia? ¿Ah? No. Sí, este. ¿No? No, ese es supraciliar. No, tampoco. Ese sería fotomotor. Ustedes con un pequeño hisopo se lo acercaban al ojo a ver si con esa reacción de reflejo lo cerraban. ¿Bien? Córneo por córnea palpebral para que baje. ¿Sí? Vuelvan a ver reflejos. ¿Sí? Entonces ahí teníamos ese reflejo. En este caso no lo tiene. ¿Bien? Ausente ese tipo de reflejo. ¿Qué pasa con los miembros? En este caso, al pedirle que se eleven los miembros sobre el plano de la cama, ¿sí? O sea, pase de así a así, ¿sí? Y dejarlos caer, se va a observar que el lado paralizado va a caer de forma más abrupta, ¿sí? Porque no tiene esa pérdida de la fuerza. ¿Bien? Pudiendo existir abolición de los reflejos osteotendinosos, que serían estos tipos de reflejos que ustedes van viendo con el marchito. ¿Vieron? Bueno, esos los va a tener de tipo abolidos. Y va a tener un Babinski bilateral positivo. ¿Cuál era el Babinski? ¿Qué le hacían al paciente? ¿Cuál era la respuesta? ¿Normal y patológica para que les dé Babinski? Bien. Y hacer una letra C, una L, algo así. Y el paciente, por ejemplo, para ser positivo, vas a abrir Bien. el normal sería así. Bien, perfecto. Redondeemos la idea. No está mal, pero está perfecto, ¿sí? Tenemos la planta del pie con una punta roma, ¿sí? Desde el talón, por la cara externa, con una punta roma le vamos haciendo este tipo de reflejo. Le hacemos una estimulación, ¿sí? Con la punta roma. La respuesta normal que sería que haga una flexión. El Babinski lo que va a hacer es apertura del alus y extensión de los otros dedos en abanico. ¿Bien? Flexión, ¿sí? Punta roma, fíjense que empiezas del talón hacia arriba, puede ser en el centro, en cara lateral, pero la idea es que sea de abajo hacia arriba, ¿bien? Con punta roma. Puede ser una lapicera, a mí me pasó un día que se le hiciera a una paciente en el Fernández y le pusiera la lapicera sin la tapa. Todo el pie manchado tenía la pobrecita, estaba con todo el pie todo sucio así. Pero sirve igual si después se le limpia a la paciente, pero estaba llena de tinta la pobrecita. ¿Bien? Entonces, la respuesta plantar normal sería que hagas la flexión de todos los dedos. Y en Babinski tenemos esto, ¿sí? Hay una extensión, ¿sí? Del alus con los otros dedos como en abanico. ¿Bien? Bien, fíjense que ahí es como hizo el Babinski. ¿Bien? Perfecto. En este caso es bilateral. ¿Bien? Siempre recuerden practicarlo en los dos. ¿Bien? ¿Y qué pasa con el tronco? Acá los reflejos de tipo cutáneo, abdominales y del cremasteriano van a estar abolidos de ese lado del cuerpo que se encuentra con la plejía. ¿Bien? Eso es con la plejía del paciente incómodo. ¿Qué pasa con la plejía de tipo flácido? Lo que vamos a tener es una hemiplejía facio-brachiocrural completa con hipotonía muscular o flacidez directamente, que eso es lo que nos está hablando, que sea flacidez, ¿bien? ¿Qué sería facio-brachiocrural? ¿Qué tiene afectado? Bien, cara, brazo y pierna. Perfecto. La hemicara va a estar paralizada con compromiso del facial inferior, o sea que de la mitad de la cara va a tener la parte de abajo afectada, y en la parte de arriba no va a tener nada. Así que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando habíamos parálisis facial periférica? Que veíamos las arrugas, el descenso de la ceja y demás. Bueno, en este caso no lo va a tener el problema a partir de acá. ¿Sí? Que el momento en que el paciente ocluye el ojo, el del lado paralizado lo hace con menos fuerza que el del lado sano, cuando le pedimos que haga mucha fuerza al cerrar los ojos. ¿Bien? No puede abrir o ocluir el ojo del lado paralizado de manera clara, o sea, no puede guiñar el ojo. ¿Bien? Algo que se llama signo de Revillon. ¿Bien? ¿Qué pasa con los reflejos? Tanto los cutáneos abdominales como los óseos tendinosos van a estar abolidos del lado en que se produzca la parálisis. Y el signo de Babinski va a ser positivo del lado paralizado. ¿Bien? Fíjense acá que no es bilateral. Es solamente de ese lado en particular. ¿Qué pasa, por último, con la hemiplejía de tipo espástica? ¿Bien? Acá lo que pasa
es una progresión lenta y gradual de la hemiplegia flácida. O sea, empieza con hemiplegia flácida y gradualmente se transforma en la espástica. ¿Bien? Para que tengamos esta, previamente tuvo que tener las características de una flácida. ¿Qué vamos a tener? Hemiplegia del lado paralizado con hipertonía muscular, pudiendo llegar a la contractura, porque es lo que me define espástica en realidad. Puede tener una actitud en flexión del miembro superior por contracturas, leve flexión del brazo, flexión del antebrazo sobre el brazo con ligera pronación y dedos flexionados sobre la palma, aprisionando el pulgar entre los restantes. ¿A qué les hace recordar esto? ¿Qué actitud? La navaja. No particularmente el signo de la navaja. Actitud. ¿Qué actitud habíamos visto en la primera clase? ¿A qué les hacía recordar? Pero ¿a qué les hacía recordar? A la actitud del hemipléjico. ¿Se acuerdan que estaba el brazo pegado ante el brazo en flexión, la pierna en extensión y rotación interna? ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense que lo que está hablando acá es esta misma actitud. ¿Sí? Y flexión. ¿Sí? El pulgar primero toca y después cierran los ojos. ¿Bien? Perfecto. Y acá está qué pasaba con el miembro inferior. Está en extensión. ¿Sí? En extensión por contractura de esos músculos extensores sobre los flexores, generando un miembro recto, aducción y rotación interna del pie. Fíjense que está escrito lo mismo que habíamos visto en la actitud. ¿Sí? En la primera clase. Puede tener la marcha de Todd, barra guadaña o barra del segador. ¿Sí? Son varias variantes de decirle de la misma forma. ¿Sí? ¿Tienen el mismo Dios? Exactamente, y falta la de dos. Exactamente. ¿Cómo hacía la pierna el paciente? Vamos después. Bien. Hacía una rotación externa hacia adentro. ¿Sí? A medida que la pierna, el pie lo tenía hacia adentro. Bien. Perfecto. Hiperreflexia profunda en el lado paralizado. Arreflexia superficial del lado paralizado. Bien. Babinski positivo de ese lado paralizado, que puede tener respuestas similares con los sucedáneos. Bien, sucedáneos de Babinski. Los sucedáneos de Babinski es obtener la misma respuesta de Babinski sin hacer el del pie, ¿sí? Plantar. La fibra puede ser. ¿Qué fibra? La fibra. Tibia. Ah, la tibia. La tibia. Entendí fibras. Bien. Bien, perfecto. O el tendón de Aquiles. Bien, perfecto. Son esos, cada uno tiene sus nombres, tienen que recordar a cuál hace referencia cada uno. Bien, tenemos el de Oppenheim, que este es que su compañero decía, ¿sí? Presionamos, ¿sí? Todo el borde de la tibia, bien, la respuesta nos va a dar un Babinski. El del Gordon es la compresión de la masa gemelar, bien, y el de Schaffer es la compresión a nivel del tendón de Aquiles. Bien. Yo me ponía letras, ¿sí? Decía OTGGSA. Me ponía yo para acordarme cuál es lo que tenía que apretar. Es la forma más fácil, porque a veces los nombres, uno no se acuerda cuál es la referencia. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cómo podemos hacer los sucedáneos de Babinski. ¿Bien? Que la respuesta va a ser positiva del lado paralizado. Clonus de Pi-rótula. ¿Qué era el clonus? ¿Qué te da eso? Son los movimientos involuntarios. ¿Sí? Muchas veces lo que se hace, ¿sí? Por ejemplo, el de rótula, ¿sí? Con el paciente acostado, se agarra la rótula y se le hace para abajo. ¿Sí? Una vez que se suelta, esa rótula trata de volver a su posición y se mueve. Deben hacer esos movimientos después de haber hecho una estimulación. Lo mismo pasa con lo del pie. Ustedes el pie lo tienen en extensión, lo hacen así y el pie le hace esto. ¿Sí? Involuntariamente. ¿Bien? Son esos movimientos involuntarios. Sincinesias también son otros tipos de movimientos involuntarios del lado de la parálisis. ¿Bien? Ambos están hablando de lo mismo, movimientos involuntarios, nada más que en estos, el clonus más que nada tiene una estimulación que ustedes le pueden hacer. ¿Sí? De las manos también, le hacen hacia atrás, y le hacen esta mano, ¿sí? Le hacen todo este movimiento. ¿Sí? Con cada cosa que ustedes pueden evaluar, eso es el clonus. ¿Sí? La sincinesia directamente es el movimiento, no es lo mismo que decir temblor tampoco. ¿Sí?
Sí. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia de conos y miofasciculaciones? Las miofasciculaciones es que el paciente se encuentra en reposo y es la visualización del movimiento de las fibras musculares. Y el clonus es el movimiento completo de ese segmento corporal que estás queriendo evaluar. ¿Sí? Eso sería la diferencia. ¿Se entendió? ¿Sí? Perdón, siempre pregunto lo mismo si se entiende, pero... Bien. Hasta ahí vamos bien con lo que es las hemiplejías. Recuerden que hay 3, cada una con sus cosas en particular. Recuerden que la flácida progresa hacia una espástica. Bien. ¿Qué tenemos después? Decíamos que también podía tener paraplegias o paraplegias, bien, de el compromiso de la motilidad total o parcial de las regiones simétricas del cuerpo, ya sean miembros superiores o miembros inferiores, específicamente para hacer referencia a los miembros inferiores. Puede tener una hipertonía precedida previamente por flacidez cuando el cuadro es agudo, ¿sí? Cuando recién comienza. La actitud de los miembros inferiores van a ser en extensión, con muslos y rodillas juntas y apretadas, y la musculatura se va a oponer a la resistencia de los miembros pasivos. ¿Qué le hacía acordar esto? ¿Cómo era la actitud? O la marcha paretoespástica que la va a tener. ¿Cuál era? Leyendo la actitud, ¿cómo era la marcha? Si yo le digo, es en extensión, las rodillas hacia adentro. ¿Cómo caminaba entonces? En tijera, ¿sí? ¿Se acuerdan? De pato, ¿no? El de pato es No, el de pato es otro. otro. Exactamente. Sí, esta es la de tijera. Bien, fíjense que ustedes leyendo la actitud ya saben cómo va a marchar el paciente. ¿Sí? Entonces, tiene este tipo de actitud con una marcha paretoespástica o en tijeras como se supone. ¿Bien? ¿Qué pasa con los reflejos? Los tipos custáneo-abdominales van a estar abolidos con Babinski positivo. Y va a presentar alteraciones de tipo esfinterial, que haciendo referencia a qué cosas, a retención o incontinencia urinaria y constipación. ¿Bien? Retención, vamos a tener esa retención aguda de orina, la típica RAO, ¿sí? Ese globo vesical doloroso, un abdomen agudo, doloroso de su paciente, sonda vesical es el tratamiento. ¿Sí? Pausado, ¿sí? No dejamos que toda esa orina salga rápido, le podemos generar un daño vesical. Incontinencia urinaria, ¿qué haría referencia a incontinencia urinaria? Creo que ya tuvieron un seminario de renal. No específico, no colectividad. ¿Colectividad qué era? Bien, perfecto. Clara la definición. Bien, aumento de las frecuencias miccionales sin cambios en los volúmenes diarios. Bien, perfecto. Entonces, si eso es polaquiuria, ¿qué es la incontinencia? Decilo con tus palabras. Bien, perfecto. Llega un punto en que la vejiga llega a su volumen máximo. Nosotros ahí, obviamente, vamos y orinamos, ¿sí? Por nuestro reflejo. ¿Bien? Pero llega un punto que por ahí el volumen no llega a su volumen máximo de esa vejiga y directamente el paciente la pierde. ¿Sí? Los esfínteres no son competentes, ¿sí? Son incompetentes, por ende se abre y el paciente orina de forma involuntaria. ¿Bien? Vos habías dicho anuria. Sí, yo. Está bien, pero ¿qué es anuria? Sí. Bien, la ausencia de orina. ¿Bien? Perfecto. Por ende, puede tener este tipo de alteraciones en paciente. ¿Bien? Otro decíamos que podrían ser las cuadriplegias o las cuadriparesias. Acá en este caso es la afectación motora de los 4 miembros, que el paciente va a sufrir y vamos a encontrar lo que se llama el síndrome de enclaustramiento. ¿Bien? El síndrome de enclaustramiento se debe a un infarto de tipo isquémico de la protuberancia, generando en el paciente una cuadriplegia con conservación de la conciencia. Diplejía facial significa que la parálisis facial va a ser completa, bien, por eso el nombre DI. Parálisis de los pares craneales inferiores, pero el paciente va a conservar la motilidad vertical y horizontal de los ojos. Por ende, el paciente solo está
No puede ni hablar, solamente mueve los ojos, no se puede ni mover. Por eso le dicen de enclaustramiento. ¿Bien? Y es lo peor para cualquier persona, solamente para este tipo de pacientes. ¿Bien? Por eso, estos tipos de pacientes, cuando se les dice, ¿sí?, para evaluarlos o preguntarles algo, es un parpadeo es un sí, 2 parpadeos es un no, mientras se le hace una pregunta cuya respuesta sea sí o no. ¿Sí? Por eso, los movimientos son verticales de ojos y de los parpadeos. ¿Por qué solamente se les afecta? No se les afecta. ¿Por qué solamente no se les afecta? No, es porque en este caso, como la lesión está a nivel isquémico protuberencial, ¿dónde están ubicados los núcleos de los motores de los ojos? Más arriba, mesencéfalo. Como la lesión es protuberancial, lo que nosotros vamos a tener es nada más los movimientos de los ojos y los párpados. Por eso es que, como la protuberancia es la más lesionada, es la que mayormente tiene la mayoría de las conexiones neuronales, ¿sí?, de las vías. Por tanto, él no puede ni hablar, más allá de que no puede moverse por el mismo parálisis, ¿sí?, de la cuadriplejía. Y al tener eso con la conservación de la conciencia, se le engloba todo eso como enclaustramiento. Bueno. Y por último, teníamos a las monoplejías o monoparesias, que es la pérdida, ¿sí?, o total o parcial de la movilidad de un solo miembro. ¿Bien? ¿Dudas de piramidal? No tiene mucho, sinceramente. ¿Sí? Simplemente el tratar de recordar los distintos tipos de plejías y paresias que nos puede dar y la clínica que podemos encontrar dentro de cada uno de ellos. Recordar cómo se hace Babinski, recordar cuáles son los sucedáneos. ¿Bien? La motoneurona inferior sería un tipo de piramidal. ¿Un? Motoneurona inferior. Sería un Tipo de síndrome piramidal. sería más bien un extra, porque el piramidal es de superior, o de primera neurona. Y inferior entonces Sería el extra, o de segunda neurona. Era un quilombo eso cuando lo digamos en serio. No sé, a mí me pareció un despelote cuando la había visto por primera vez. ¿Sí? Pero sería de extra piramidal de que decís vos. ¿Bien? ¿Les quedó alguna duda con eso, con lo anterior? ¿No? ¿Qué pasa con el extrapiramidal? Acá del extrapiramidal, lo que hace este AS es evaluar el control de los movimientos de tipo voluntarios, ¿bien?, el tono muscular y la producción de movimientos automáticos y asociados. ¿Bien? ¿Qué me está hablando de estos tipos de movimientos? El movimiento automático es aquel en el que no participa la voluntad del paciente, o de cualquier persona en particular. ¿Sí? Puede ser de tipo emocional, o de tipo instintiva, por ejemplo, si sentimos algo caliente, lo sacamos. ¿Sí? Algún tipo de estos tipos de estímulos, ¿sí?, sensitivos e instintivos, defensivos o reactivos. ¿Bien? Y los de tipo aprendidos, obviamente al principio requieren la voluntad para poder fijarlo, y luego se vuelven automáticos, como por ejemplo caminar. ¿Bien? Y los movimientos de tipo asociados son movimientos de tipo automáticos, complejos, que se van a acompañar de un movimiento voluntario. ¿Bien? Como caminar y al mismo tiempo mover los brazos. Por ejemplo, es algo que aprendiste, sabes qué hacer y necesitas algo para ese movimiento, que es el movimiento de los brazos. ¿Bien? El síndrome extrapiramidal es el compromiso del sistema, o sea, el AS extrapiramidal, y obviamente sus conexiones. Lo mismo que veíamos del piramidal, nada más que hace referencia a todos los ACs involucrados dentro del extrapiramidal. ¿Bien? Puede verse por trastornos de movimiento, dando hipocinesias o hipercinesias, puede dar trastornos del tono, como habíamos visto en su momento, hipertonías o hipotonías, y puede darnos trastornos de las posturas llamados distonías. Bien, vamos a ver cada una de ellas. Dentro de lo que es la hipocinesia, o a su vez le podemos decir bradicinesia, ¿bien?, es la dificultad para realizar, ¿sí?, ese movimiento de tipo voluntario, ¿sí?, es la velocidad. ¿Bien? No lo hace rápido, lo hace más bien más lento. ¿Bien? Eso es lo que está haciendo referencia a este término. Por ende,
hay pobreza y lentitud de los movimientos, hipominia o inexpresividad. La hipominia en realidad, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasa acá con la hipominia? El tipo de fase de jugador de póker. ¿Sí? Podría ser la fase de póker. ¿En dónde debería ser fase de póker específicamente? ¿Qué patología? Bien, perfecto. Entonces la hipominia es esto de la disminución de las expresiones faciales. Bien, no quiere decir tampoco que sea la de fase de póker, porque estaríamos hablando que es un Parkinson. ¿Sí? Pero es como para entender la inexpresividad. Bien, perfecto. Y falta de los movimientos asociados y la micrografía. ¿Qué es la micrografía? Bien, ¿escrito qué? O sea, hacer la asignatura en pequeño tamaño. Bien, la escritura va a ser en letra pequeña, ¿sí? Muchas veces pasa que viene escribiendo, ¿sí? O previamente comparamos su escritura con otra escritura que haya hecho muy previamente en meses, ¿sí? Y podemos evaluarlo ahora que esa escritura disminuyó mucho su tamaño, ¿sí? Ahí tenemos la micrografía. Esta va a ser típica, ¿sí? En Parkinson y en Huntington, que también es otro tipo de enfermedad la cual va a presentar estos tipos de bradicinesias y hipocinesias. ¿Bien? Pero acá podemos encontrarla en Parkinson. ¿Bien? ¿Qué pasa con las hipercinesias? Acá es el conjunto de estos movimientos de tipo involuntarios, incluyendo temblor, coria, los tics, el balismo o hemibalismo, también vamos a encontrar que hay uno que se llama hemibalismo, y las mioclonías. ¿Bien? ¿Qué pasa con el temblor? Vamos a hablar de cada uno, ¿no? Pero el temblor, ¿sí? Es ese movimiento involuntario de tipo oscilatorio rítmico, ¿bien? Regular en amplitud y frecuencia, que se pueden dar en distintas partes de alrededor del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, en Parkinson, ¿cuál es el temblor? El temblor en reposo y el de las manos, ¿sí? ¿Cómo le decían el de las manos? ¿Cuenta qué? Cuenta monedas. Bien, perfecto, es el de las manos, hace este movimiento como si estuviera contando las monedas. Bien, Y ese la es el prueba temblor en reposo. de retomas también se puede evaluar. ¿La qué? De retomas. ¿Cuál es esa? La del movimiento del torso. ¿Qué querías evaluar con eso? O sea, que por ejemplo, un paciente con esta piramidal quedaría así, ¿no? Acá en este caso, ¿qué evaluás? El movimiento de los brazos. ¿Qué quieres evaluar con eso? Y el paciente con esta piramidal no estaría con equilibrio. Decíamos entonces que estábamos hablando de temblor, ¿sí? Amplitud y frecuencia son regulares, el movimiento no va a cambiar, ¿sí? Siempre va a ser el mismo, son de tipo oscilatorios y rítmicos. Hay diferentes formas, ¿sí? De evaluar este tipo de temblor. Bien. Podemos pedir al paciente que el cual se encuentra sentado, ¿sí? Las piernas colgando, le pedimos que apoye el dorso de las manos sobre los muslos. Acá en este caso evaluamos el temblor en reposo, ¿sí? Directamente mueve las manos sin ningún tipo de estímulo. Tenemos algo llamado la posición del juramento, ¿sí? Que acá observamos la temblor de actitud, ¿bien? El cual la sensibilizamos con un papel, ¿sí? O la prueba de la confrontación de los índices, ¿bien? O sea, la idea del juramento es ponerle las manos así o así, se le pone una hoja y vemos cómo oscila esa hoja, ¿bien? Y la confrontación de los índices es, bueno, con tu índice tocamos, ¿sí? Para allá, no puede, no llega, ¿sí? Esa sería la confrontación de los índices. O asimismo también que con la punta del dedo se toque la punta de la nariz. No puede, ¿sí? Tarda mucho más en llegar por el temblor. ¿Bien? La prueba del vaso es lo mismo, pidiéndole que agarre un vaso con agua y trate de sostenerlo para poder tomar también. Lo mismo genera este tipo de temblor. Y la prueba del dedo nariz, que es esto que yo le decía, punta nariz, del mismo paciente. ¿Bien? Acá tenemos las distintas causas de temblor, dependiendo cuál es. El temblor postural o de actitud, llamado temblores de acción, puede ser del tipo fisiológico, puede ser por el aumento de ese temblor de tipo fisiológico por la ansiedad, el miedo, ¿sí? Fíjense que hay factores emocionales, un exceso de actividad física también, por ejemplo, el uso de fármacos y demás. Un temblor familiar, el cual es autosómico dominante o de tipo idiopático siendo benigno, ¿sí? Esencial significa que se desconoce la causa,
por enfermedades cerebrales, enfermedades de Wilson, ¿bien? El temblor tipo intencional del movimiento por enfermedades cerebelosas, también puede ser dada por enfermedad de Wilson, y las temblor de reposo a la cabeza en Parkinson. ¿Bien? Perfecto. Decíamos que teníamos a las coreas también. Las coreas son estas sacudidas musculares rápidas e irregulares, ¿bien? De forma involuntaria. También puede darse en diferentes partes del cuerpo, son arrítmicas y desaparecen como característica durante el sueño, ¿bien? Aumentando durante los episodios de estrés. Esto durante el sueño, obviamente, si el paciente se encuentra internado, lo van a poder evaluar ustedes, o en caso de que requiriera hacer una polisomnografía, ahí se podrá evaluar también en la polisomnografía que al momento de dormirse para hacerse el estudio deja de tener estos movimientos coreicos. ¿Bien? Lo que podemos observar también es una apertura y cierre de las manos, ¿bien? Acompañados por una pronosupinación y extensión de las mismas y del miembro. Con posterior flexión del antebrazo sobre el brazo, y la mandíbula hacia abajo con apertura y cierre de la boca y extensión del cuello. Son distintos movimientos que va a ir haciendo el paciente. ¿Bien? Le podemos decir hemicorea, ¿sí? Por ejemplo, si compromete un hemicuerpo, puede ser corea generalizada si afecta a grandes y varios grupos musculares, y si son pequeñas partes del cuerpo como focales, ¿sí? Lengua, manos, se le llaman coreas focales. ¿Bien? Cada una tiene su terminología dependiendo cuál es la parte afectada. Tenemos al balismo o hemibalismo, si es un tipo de corea de tipo unilateral. Generalmente este tipo va a ser violento, ¿sí? Con la afectación de los músculos proximales de las extremidades. Bien, son todos estos tipos de movimientos violentos, involuntarios, ¿sí? Es como que cuesta mucho tratar de diferenciar si se trata de un balismo o una coria. El temblor va a ser típico, si más que nada el de reposo y haciendo este tipo de maniobras. Bien. ¿Cuál debe ser la causa? Lesiones vasculares del núcleo subtalámico contralateral, ¿bien? O por fármacos como el uso de la levodopa. ¿En cuál utilizaban la levodopa? Creo que ya lo vieron ahí. Parkinson. Perfecto. Bien. ¿Por qué? ¿Qué tiene Parkinson? Bien, ausencia o disminución de la dopamina, por ende la tratamos de reemplazar de forma exógena. ¿Qué sería el L-Dopa? L-Dopa, sí. L-Dopa o levodopa es lo mismo. Sí. Después tenemos acá las mioclonías, son contracciones musculares bruscas, rápidas, también involuntarias de un segmento del cuerpo, de partes, varios, ¿sí? Clasificándose en focales, multifocales o generalizadas. Bien, las multifocales las definimos como 2 o más zonas contiguas y generalizadas, múltiples regiones dispersas. Bien. Y tenemos a la asterixis. Bien, este es otro término, bien, que en el cual le decimos que es un fenómeno de tipo inverso a las neoclonías, siendo parte de una interrupción brusca del tono postural. Bien, creo que yo les puse un video de cómo se evalúa la asterixis, y en realidad lo que pide acá, lo que hace el paciente son movimientos de la mano, como si saludara, ¿sí? Como que hiciera este tipo de movimiento el asterixis. Bien, generando flexión brusca de la muñeca con posterior extensión, ¿sí? El flapping, ¿sí? Hace esto y hace esto. Todos son vocales. Todos son voluntarios. Todos. ¿Bien? Acá vemos otro, ¿sí? Le pedimos que haga extensión. ¿Sí? Fíjense. Hay otros que hacen esto, ¿sí? Fíjense, ¿sí? La palma, ¿sí? Hace flexión, que hace flexión en la muñeca y vuelve a extensión. ¿Eso sería también por una hipotomía, no sé? No, sería más bien lo que... No estarías evaluando el tono en ese caso, estarías evaluando el movimiento que hace al momento de generar algún tipo de acción a esa articulación. Por ejemplo, acá vos le estás pidiendo que haga una extensión, mano-muñeca, el movimiento de ella ya directamente por esta hipercinesia de movimientos involuntarios hace esta característica. ¿Bien? Es involuntario de ella por una afección, que no es lo mismo. Ahí vemos un video entonces de cómo es. Y después tenemos a los tics.
Bien, ya seguramente hemos visto a muchos, ¿sí? Con distintos tipos de tics, ¿bien? Son movimientos involuntarios también, ¿sí? Anormales, bruscos, recurrentes y rápidos que agarran determinados grupos musculares, pudiendo ser transitorios o crónicos, siendo uno de los más comunes como una patología el síndrome de Tourette. Tourette, ¿sí? ¿Cómo lo va a decir el paciente este tic? Como una necesidad irresistible, ¿sí? Ya pierde el control de producir ese movimiento, pudiendo a veces ser suprimidos de forma voluntaria por periodos de tiempo muy breves. Y es como que él sabe que va a venir el tic y trata de suprimirlos, ¿sí? A mí me ha pasado donde yo vivía antes, un farmacéutico tenía un tic, ¿sí? En el cual hacía esto. ¿Sí? Todo el tiempo, cada 2 minutos, hacía elevación del hombro derecho y la rotación de la cabeza hacia el mismo lado, ¿sí? Todo el tiempo. Y nosotros, bueno, obviamente donde yo vivía ya sabíamos que tenía un tic, pero era impresionante que cada 2 minutos hacía este tipo de movimiento. Era involuntario, ya no lo podía controlar, a pesar de que era un hombre bastante grande, ¿sí? Lo podemos clasificar estos tics en motores simples, los cuales va a agarrar pequeños grupos musculares, como el hecho de que guiñe un ojo, haga un parpadeo o sacuda la cabeza. Motores complejos, ¿sí? Como frotarse las manos, tocar en forma compulsiva a un objeto. Acá en este caso estaríamos hablando por ahí lo que es un TOC, ¿sí? Un trastorno obsesivo compulsivo, más que nada el término que diga acá compulsivo, ¿sí? Que esta persona tiene la necesidad de en algún momento antes de salir tocar algo, ¿sí? Es como que sabe que no lo tiene que hacer, pero lo hace igual, ¿sí? No tiene control a veces de eso. ¿Bien? Vocales, ¿sí? No solamente quiere decir que tocar objetos o hacer algo, ¿sí? De forma muscular, sino vocal también, ¿sí? Tenemos a la vocal simple, como repetir un sonido, ¿sí? Como un gruñido o una carraspera. A los vocales complejos, como la palilalia, ¿sí? Que es la repetición de una frase, ¿sí? Él dice, hola, ¿cómo estás? Me llamo Roberto, y él dice, hola, ¿cómo estás? Me llamo Roberto, y se va, ¿sí? Como que escucha esa frase y la repite, ¿bien? Como para algo, para entender a qué hace referencia, ¿sí? Ecolalia es la repetición de una parte de una palabra que el paciente escucha, ¿sí? Él está hablando, dice algo, le llamó la atención una palabra y la repite mientras se va, ¿sí? Y la coprolalia es directamente dar palabras obscenas, ¿sí? Insultar todo el tiempo. Bien, acá tenemos a qué hacía referencia el Tourette. Son tics crónicos que comienzan en la cara para luego generalizarse a troncos y miembros. Va a presentar coproproxaxia y ecoproxaxia, ¿sí? Que en realidad esto me está hablando de la forma de generar las palabras, ¿sí? También es una misma forma. Asociándose a comportamientos de tipo fóbico, se evaluará qué tipo de fobia le tiene ese paciente, déficit de atención, el trastorno obsesivo compulsivo, vocales simples o complejos, y tiene una herencia de tipo autosómica dominante comenzando en la adolescencia, ¿sí? Niñez, adolescencia entre los 5 y 15 años. En estos casos, estos tics en general empeoran con el estrés, disminuyendo durante la actividad voluntaria o la concentración del paciente de forma mental para evitar producirlos, y desaparece durante el sueño también. ¿Bien? Por eso todo esto ustedes le tienen que preguntar en qué cosa al paciente. Yo siempre les digo, en la anamnesis. Y la anamnesis, todo lo que ustedes les pregunten los va a ayudar a guiarse ante qué están, ¿sí? Bien. Decíamos también que podía presentar trastornos del tono, como hipotonías y hipertonías. Estas ya las vimos, y vimos cuando en las primeras clases. Bien. Le decimos ante la hipertonía que es la rigidez, resistencia al desplazamiento pasivo de un segmento corporal. En este caso decíamos que era el fenómeno de la rueda dentada. ¿Cómo hacía el fenómeno de la rueda dentada, Carlos? Bien, perfecto. Son movimientos pausados. Bien, perfecto. Es de tipo asimétrica, con pérdida de los movimientos del balanceo, ¿sí? De los miembros superiores al marchar, la amimia y trastornos vegetativos. Bien. Y tenemos en particular lo que es
por el extrapiramidalismo, la rigidez del Parkinson. ¿Bien? Se van a afectar varios o todos grupos musculares, siendo más frecuente la afección los antigravitacionales o los tipos axiales, ¿sí? O sea, los miembros. Siendo la musculatura cervical la primera en afectarse. ¿Sí? Por ejemplo, sería como una paraplegia, ¿no? Por la rigidez de los músculos, por ejemplo. Ahí no se puede más caminar. Sería por ahí más una paraparesia, lo que podría llegar a tener el paciente. Sí. Paraparesia, sí. Pero recordemos que por términos de parkinsonismo, en realidad el paciente, ¿cómo marchaba él, por ejemplo? Bien, lento, con la cabeza hacia abajo, piernas semiflexionadas, pasitos cortos. Bien, difiere mucho de lo que es la caminata de una paraparesia, ¿sí? Que habíamos dicho que era el de la tijera. Profe, ¿es cierto decir que el signo de la rueda es un tipo de hipertonía plástica? ¿Un tipo de Hipertonía plástica. plástica? No, sería espástica. ¿Te acuerdas cuando veíamos hipertonía? Tenías hipertonía tipo flácida, hipertonía espástica. ¿La flácida cuál era? Que él lo había dicho más adelante. De la navaja. De la navaja. ¿Sí? En este caso sería la otra, la rueda dentada. Sí, sí. Bien. Bien. Nada, esto es lo que dijo su compañero, sí, esta forma escrita nada más, sí, como era evaluar la rueda dentada. Y acá tenemos lo de las diferencias, grandes diferencias, ¿sí? Entre una hipertonía de tipo piramidal e hipertonía de tipo extrapiramidal. El piramidal tenemos el de la navaja, el extra la rueda dentada. Exageración de los movimientos de forma activa en el piramidal, y acá las tenemos en reposo, ¿sí? Predominan en un grupo muscular, afectan tanto agonistas como antagonistas en el extrapiramidal. Y los reflejos profundos en el piramidal van a encontrarse exaltados, o sea, va a tener una hiperreflexia, mientras que los profundos en el extrapiramidal no van a estar afectados, sino van a estar normales directamente. ¿Sí? Sería Babinski negativo. Podría tener un Babinski negativo, exactamente. Sí. Decíamos que también podía tener presentes hipotonías. Hipertonías o hipotonías. Dentro de las hipotonías decíamos que entonces es la disminución de este tono muscular debido a lesiones a nivel de las placas musculares, ¿sí? Neuromuscular, o el sistema nervioso periférico o central. ¿Bien? Dentro de ellas también tenemos ya lo que es el trastorno de la postura a las distonías, ¿sí? Es otro término que tenemos que evaluar. Son contracciones musculares de tipo sostenidas. ¿Bien? Que se va a expresar por una postura de tipo anómala o movimientos repetitivos de tipo torsión. ¿Bien? Por ejemplo, lo que vemos acá es la mano, ¿sí? Hace una flexión, ¿sí? De los dedos, ¿sí? De forma involuntaria, repetitiva y sostenida, ¿sí? Como mano en garra. ¿Bien? Acá lo que se produce es una activación de los músculos de tipo antagonista generando contracción entonces, ¿sí? Y por ende, en este caso, la flexión. Tenemos diferentes causas de distonías, ¿sí? Parálisis cerebral, por anoxia, ¿sí? Fármacos, manganeso, mercurio, encefalitis. Tenemos todo este tipo de causas hereditarias, por traumatismos también, de tipo psicogénica. ¿Bien? Tenemos muchas causas que nos pueden dar este tipo de contracciones sostenidas. ¿Bien? A la exploración física, más que nada del síndrome extrapiramidal, ¿cómo evaluamos esos movimientos involuntarios que veníamos viendo recién? Puede ser que le pidamos que gire sobre sí mismo, ¿bien? El paciente va a girar en bloque, generando varias cantidades de pasos para hacer una vuelta sobre sí mismo. Que le pidamos que dibuje una espiral que se vaya expandiendo, ¿bien? Obviamente va a tener dificultades para generar ese círculo que se abre, ¿sí? Puede ser que se termine achicando y vuelva a crecer. Le podemos hacer lo que se llama el término de retropulsión, nos vamos a colocar detrás del paciente, lo tomamos de los hombros y lo empujamos. Bien, con eso evaluamos cómo
comienza, ¿sí? Más que nada, esa forma de, lo empujamos hacia atrás, evaluamos cómo responde hacia ese empuje, ¿sí? Si continúa y cae arriba de los brazos o se detiene. Bien, como evaluábamos, ¿vieron la maniobra para evaluar el tono? Que veíamos si se chocaba la mano o no. Bueno, acá estaríamos evaluando lo mismo, nada más que evaluar si responde o no ante esa retropunción. ¿Sí? Si sigue de largo o no. Siendo en el Parkinson, como se va a tambalear hacia atrás o va a caer directamente al hacerle esa maniobra, ¿sí? En los brazos del paciente, del médico. Me remarco con las palabras, perdón, chicos. Perdón. Va a caer en los brazos del examinador. Bien. Tenemos algo llamado tapping. Bien. Acá lo que hacemos es que el paciente haga pequeños golpecitos con sus dedos pulgares e índice. Bien. Para evaluar ese tipo de movimiento. Bien. En este caso, la idea es que trate de hacer esto. Si en un síndrome infrapiramidal va a tener estos tipos de temblores. Bien. Y va a ser de forma arrítmica, ¿sí? Generalmente es rítmica, ¿sí? Con algún tipo de tiempo. Va a tener el reflejo gabelar alterado, ¿sí? Y el reflejo palmomentoniano llamado de marinesco. Bien, que acá en este caso lo que hacemos es, mediante un objeto, ¿sí? De punta roma, utilizamos la región tenar de la mano. ¿Cuál es la región tenar de la mano? Bien, la del pulgar. ¿Sí? ¿Y la del meñique cuál es? Bien, perfecto, hipotenar. Recuerden eso. ¿Sí? Entonces, estimulamos con un objeto de tipo romo la región tenar de la mano, ¿sí? Desde esa base del pulgar hacia, ¿sí? Hacia la muñeca, observando la contracción de esos músculos. ¿Bien? Los músculos, ¿cuáles? Del mentón inferiorales. Es como que una estimulación de acá llega acá. ¿Bien? Es por eso que decimos palmo mentoniano. ¿Bien? O por ejemplo, otro, ¿sí? No de acá, pero parecido, ¿sí? Que ustedes estimulaban, ¿recuerdan? Y hacía la muesca hacia el lado estimulado. Bueno, sería más o menos lo mismo, nada más que el estímulo y el reflejo es a través de la mano y muñeca hacia la boca, ¿sí? El mentón específicamente. Entonces, evaluamos tono muscular, ¿bien? Con las maniobras que ya habíamos visto en las primeras clases. Evaluamos la atrofia muscular. ¿Cómo evalúan el trofismo? ¿De qué hablaba el trofismo? Presión muscular. Bien, me está hablando de la nutrición de ese tejido muscular. Por ende, el trofismo lo evaluamos con la inspección y la palpación. Bien, para determinar cómo se encontraba. Sí, con atrofia, bien, que en este caso va a tender a la atrofia, puede tener o la hipertrofia. ¿Sí? Ese músculo bien endurecido, las fibras musculares bien marcadas. Bien, entonces lo evaluamos con inspección y palpación. Y la evaluación de la marcha. ¿Cómo evaluaban la marcha? ¿Qué le decían al paciente? Bien, pero ¿hacia dónde? Hay, por ejemplo, una maniobra que pide el paciente para que camine como cinco pasos, una vuelta. Bien, hay diferentes formas de evaluar una marcha, dependiendo de lo que se quiera buscar. La idea es que sea con ojos abiertos y cerrados, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás. Puede hacerse sensibilizado, ¿sí? Que ponga un pie adelante del otro. Evaluamos la estabilidad con eso también, ¿sí? Pero específicamente de la marcha, ojos abiertos y cerrados hacia adelante y hacia atrás. No importa la cantidad de pasos. ¿Sí? Ya con unos pequeños pasitos uno se da cuenta si esa marcha se encuentra alterada o no. Los movimientos de los brazos, la base de sustentación, los movimientos de la actitud, la postura que toma, ¿sí? Por ejemplo, que habíamos visto en el hemipléjico cómo es la actitud, la actitud del parkinsoniano y a su vez cómo camina. ¿Sí? ¿Qué podría ser en estrella, por ejemplo? ¿Por qué pensás que podría ser en estrella?
Yo me recuerdo algo de esto que sería paciente que hace así. Bien, hay una marcha de tipo estrella, ¿sí? Pero en realidad se está hablando de trastornos de tipo cerebelosos. No sería esto. No sería eso. Sería también problemas. También sería por problemas del octavo par, ¿sí? Pueden ser ambas, el de la estrella. Y obviamente, ¿hacia dónde va a formar la estrella? ¿Hacia dónde va a girar? ¿Hacia el lado de la lesión o hacia el lado sano? ¿Hacia el lado de la lesión? Va a ir girando con los ojos cerrados, ¿sí? Específicamente, va a ir formando hacia adelante y hacia atrás esta estrella girando hacia el lado de la lesión, derecho o izquierdo respectivamente, cual sea la lesión.